¿Sientes que tu negocio pasa desapercibido, que es uno más o que simplemente acabas compitiendo por precio? Hoy te traigo 4 claves para que actives, mejores y potencies el mejor activo que tiene tu negocio, que es tu marca. Porque al final del día o eres relevante o eres barato. Antes de empezar, sí que me gustaría que habláramos un poco y definiéramos qué es una marca y qué no es una marca. Bien, una marca no es solo el nombre o un logotipo. Una marca son significados. Es lo que significa tu negocio, tu empresa para tus clientes, tus proveedores, tus trabajadores, etc. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Una marca es lo que tú dices que es, interseccionado con lo que otro percibe que es. Y la labor de los gestores de marca, bien seas tú con tu negocio o bien un profesional externo o una empresa que se dedique al branding, es hacer que esa intersección sea lo más amplia posible. Bien, pero entonces, ¿por qué es importante una marca para tu negocio? Te voy a dar un dato. Aproximadamente el 30% de media de los ingresos de cualquier negocio proceden de su marca. Es decir, hay negocios, por ejemplo como Apple, que el porcentaje sube al 80 o al 90%. Entonces, es un dato que hay que tener muy en cuenta. No se puede, estamos hablando de casi un tercio de los ingresos de un negocio. Entonces, ¿cómo consigo yo, como negocio, como marca, diferenciarme del resto de mis competidores y por qué es importante diferenciarse? Bueno, en un mercado tan saturado como el que hoy en día hay, en el que hay un montón de competidores en casi todos los sectores, el cliente, el usuario, el que compra, va buscando aquello que le aporte un valor diferencial, aquello que le aporte algo más que simplemente un buen servicio o un buen precio. Entonces, en ese caso, ahí es donde entra en valor y entra en juego tener una buena marca y tener un buen posicionamiento. Entonces, ahora sí te voy a contar un poco las 4 claves que yo considero como mínimo que deberías de trabajar para poder tener una marca que realmente emocione, conecte, identifique bien tu negocio y conecte con tus clientes. El primer caso o el primer punto sería definir una estrategia, ¿vale? Definir una estrategia que tiene que empezar por algún sitio. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? Yo empezaría normalmente por el propósito de marca. Aquello que hace que tu negocio sea realmente algo más que simplemente ganar dinero. Es decir, un propósito es lo que realmente te hace relevante. Es decir, responde a una serie de preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? En fin, todas estas preguntas responden a una necesidad de identificarse, de hacerse relevante. Bien. Lo siguiente que tendríamos de trabajar sería el posicionamiento de la marca. ¿Cómo podemos trabajar ese posicionamiento? Hay muchísimas formas, ¿no? Pero en principio analizando la competencia y viendo en qué elementos mi marca tiene una propuesta de valor, mi negocio tiene una propuesta de valor diferencial, que nos hace diferentes. El siguiente punto en el que no nos podemos olvidar, la segunda clave que nos podemos olvidar, es conocer a nuestro cliente. Es muy importante conocer al cliente, saber qué piensa, qué le motiva, qué sufre, qué le duele, qué necesidades tiene. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil adecuar un servicio, un producto a tu cliente que no crear un producto, un servicio, una marca, un negocio y luego intentar buscar clientes. Por lo tanto, conoce a tu cliente, investígalo, hazle preguntas, cuestionarios de satisfacción. Toda esa información es vital y es muy clave para que puedas conocer bien cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores y poder ayudarle. El tercer punto, muy importante también, tienes que tener una identidad coherente. La identidad no es solo tener un logotipo y unos colores corporativos. La identidad, normalmente una identidad bien trabajada, ataca 4 dimensiones. La identidad visual, que es la que todo el mundo conoce, la identidad verbal, que es cómo nos comunicamos, cómo hablamos, qué decimos y cómo lo decimos, la identidad actitudinal, es decir, nuestra personalidad como marca, como empresa, es decir, cómo nos movemos, cómo nos comportamos ante determinadas situaciones, y por último, la identidad sensorial, es decir,
todos aquellos elementos que no sean ni verbales ni visuales, pero que sí que nos percibimos. Por ejemplo, cuando entramos en una tienda, cómo huele. Todo eso se trabaja, todo eso se piensa, todo eso se diseña y todo eso tiene que ser coherente a los valores de marca, a nuestro propósito, a nuestro posicionamiento, porque si no estamos perdiendo posibilidades de impactar a nuestro cliente, a nuestro posible cliente y de que seamos identificables y reconocibles. Al final del día lo que interesa es que mi marca esté en el top of mind de mis clientes, es decir, que cuando necesiten un producto o un servicio relacionado con lo que yo hago, yo sea el primero o de los primeros en los que piensen. Y para eso, una buena comunicación de marca, una buena identidad y trabajarlo todo de forma estratégica es clave. Y ya por último, como cuarta clave o cuarto elemento que tendríamos que tener en cuenta, es la activación. Es decir, creemos experiencias de marca, experiencias para el cliente que realmente le ayuden a entender, asimilar y conectar con todo esto que estamos diciendo y con todo esto que hemos hablado del propósito, de la propuesta de valor, de la identidad, de nuestros valores. Todo eso tenemos que trasladarlo, tenemos que activarlo, bien sea a través de eventos, a través de creación de contenidos, a través de, por ejemplo, un podcast, un canal de YouTube, algo que te permita a ti como marca, como empresa, comunicarte con el cliente para darte a conocer, para conectar de esa manera, de un modo, te diría que algo mucho más emocional o algo más aspiracional y no tan relacionado con qué haces y por qué lo haces, que al final en este tipo de mercados y tal, un producto o un servicio, casi todo el mundo tiene un producto o un servicio el que sea más o menos igual. ¿Dónde realmente tenemos el elemento diferenciador? Y esto ya me sirve un poco como de resumen de todo esto, ¿no? ¿Dónde realmente tenemos ese elemento diferenciador? En la marca. Por tanto, recuerda trabajar tu marca, trabajar desde el propósito, por qué existes, qué razón existe, porque al final la gente no compra un producto o un servicio, compra lo que ese producto o ese servicio le hace sentir. Entonces es importante que tengamos esa conexión emocional. Por tanto, propósito, propuesta de valor diferencial, conocer al cliente y adecuar nuestro producto o nuestro servicio al cliente. Tercero, una buena identidad de marca que te permita ser coherente en todos los puntos de contacto, la web, los folletos, la tarjeta de visita, la recepción de la tienda, en fin, todos los elementos que tú consideres que entran en contacto con el cliente es importante que estén bien trabajados y que remen a favor del negocio y que te sirvan para identificarte y sobre todo para hacerte preferible. Y por último, todo esto hay que activarlo con diferentes elementos, diferentes acciones, diferentes recursos que te permitan contar tu historia y que te permitan entrar en contacto con los posibles clientes. Y nada más, estos son un poco los 4 puntos que yo creo que son clave a la hora de aprovechar el mejor activo que tienes, que es tu marca. Y nada, soy Samuel Ferrer, soy diseñador de marca y estratega de marca en Quinton Branch y ayudamos a negocios y pequeñas empresas a poner su marca en el centro de su negocio para poder ayudarles a perdurar en el tiempo. Muchas gracias.